Amada Iglesia Queruel, buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, como siempre, estamos ya aquí pendientes para nuestro estudio, ¿verdad? El día de hoy. Recuerden ustedes que estamos precisamente en el capítulo número 9 de 2 Corintios y hoy vamos a estudiar los versos 10 y 11. Bueno, pues nuestro estudio lleva por título Creyentes agradecidos. Y yo creo que como creyentes hasta el día de hoy siempre vamos a tener un agradecimiento a nuestro Dios por las muchas cosas que sigue haciendo para nuestras vidas, por lo mucho que nos ha constantemente ayudando a que podamos seguir en el sendero de la justicia, de la verdad, y sobre todo porque siempre ayuda a Él a que podamos seguir estando ceñidos del Evangelio. Así que, dando esta introducción, mis queridos hermanos, quisiera que fuéramos directamente a la Escritura en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 9, ¿verdad? En los versos 10 y 11. Y dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Leyendo un poco atrás en el verso número 9, Pablo ya citó el Salmo 112, donde describe que el hombre que teme a Jehová se caracteriza por esparcir el amor de Dios y sembrar a los necesitados. Y Pablo, en algún sentido, estaba esperando que los corintios entendieran e imitaran el ejemplo de dar, ofrendar a aquellos que tuvieran necesidad. Y bueno, el esquema de lo que es la misma carta habla de esta intención que tenía el apóstol Pablo de que los mismos corintios fueran imitadores de las acciones de muchos otros, como en el caso del capítulo 8 de los mismos macedonios, ¿verdad? A partir del verso número 10, Pablo va a citar otra profecía que está en Isaías 55, verso número 10, y me voy a permitir ir para allá. Ahí en Isaías, en el capítulo número 55, verso número 10. Y dice así la Escritura: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará que yo lo que yo quiero, y será prosperado aquel para que la envíe. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí respecto a que cita esta cita? Bueno, aquí el profeta está exhortando al pueblo de Israel primeramente a abandonar la maldad, abandonar la idolatría, para que se arrepienta de corazón y así plantar justicia en sus propios corazones y luego recoger una cosecha de bendiciones y promesas de parte del Señor. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo aquí nos muestra algo importante, que Dios es el sujeto que provee la lluvia y también la nieve, para que actúen como sus instrumentos para germinar el grano que se siembra. Y aunque la lluvia y la nieve, ¿verdad?, descienden del cielo y no regresan más allá, ¿verdad?, no regresan directamente al cielo, ¿verdad?, sino que estas dos, tanto la lluvia como la nieve, bueno, cumplen un propósito cabalmente al regar la tierra y hacerla germinar y brotar y también florecer, ¿verdad?, para dar semilla al que siembra y pan al que come. Y entonces podemos ver claramente cómo es que, si bien la lluvia hace crecer las plantas físicamente, también la palabra de Dios hace que el creyente crezca espiritualmente en su fe y entrega a la persona de Jesucristo. Entonces podemos aquí iniciar, ¿verdad?, con un primer punto en donde el apóstol Pablo está diciendo que pues en el verso 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pablo, ¿qué está diciendo? Bueno, debemos de ser agradecidos porque Dios siempre nos provee. Y es una realidad, es una verdad, porque nos provee de salud, nos provee de alimento, nos provee de un techo, nos provee de todo cuanto nosotros necesitamos y tenemos, ¿verdad? Así que
el apóstol Pablo está argumentando aquí que pues Dios siempre va a ser el proveedor de toda semilla que se siembra en la tierra y aún más que es el proveedor de nuestras propias vidas. Así que si bien el mismo apóstol toma el ejemplo de que Dios es el proveedor de la semilla, habrá que esperar la lluvia para que ésta germine y crezca hasta que la cosecha se dé después de que la semilla esté sembrada. Pero el agricultor, argumentando este ejemplo, ¿verdad?, que está utilizando el mismo Pablo, el agricultor sabe de antemano que no puede hacer nada para que la semilla germine, crezca o que crezca una planta, porque ese trabajo solamente es de Dios, porque el agricultor pues tiene que depender siempre, única y exclusivamente de Dios de principio a fin, porque si no hay semilla, pues no habrá cosecha. O sea que si no hay lluvia, pues no se va a dar la cosecha, ¿verdad? Y sobre todo para aquellas tierras que son de temporal. Así que los corintios tuvieron que entender que como la semilla y la cosecha vienen de parte del Señor siempre, así todas las bendiciones materiales y espirituales se originan en Dios mismo y Él las va a multiplicar como Él quiere y para quien Él quiera. Así que podemos decir que Dios provee semilla para el beneficio de su pueblo, siempre lo va a producir, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de lo material, sino que también su pueblo igualmente debe de dar semilla de sus cosechas, ¿verdad?, para beneficio de los pobres. Entonces se puede decir que aquí, si entendemos que la semilla que hemos sembrado, Dios la va a multiplicar, bueno, pues Dios también va a transformar una cosecha de justicia en nosotros mismos. ¿Por qué estamos argumentando esto? Porque hay que aclarar que Pablo no dice precisamente que Dios va a bendecir al dador de una cosecha con bienes materiales, ¿sí? O aquel que llegue a los pies de Jesucristo va a ser enriquecido enormemente. Solo está diciendo aquí el apóstol Pablo que Dios va a dar al dador una aumentada cosecha. ¿De qué? De justicia, de amor, de misericordia y aumentando los frutos dentro de su propia vida. Pero no está hablando en cuestiones de riquezas materiales. Esto significa que los creyentes que reciben de Dios dones materiales y espirituales, bueno, asimismo deben de darlo, ¿verdad? Y otorgar los dones a aquellos que lo necesitan. Esto es con palabra, esto es con oración, esto es asistiéndoles. Esto es también buscando que ellos mismos puedan aprender y conocer de la Escritura y que se puedan acercar al mismo Dios. Entonces, podemos ver claramente cómo es que si el aumento y la expansión de estos dones son grandes para cualquier persona, bueno, pues solo depende del mismo Dios quien otorga una cosecha abundante de justicia para el creyente en la persona de Jesucristo. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Por qué razón? Porque algunas personas equivocadamente creen que al momento de llegar a los pies de Cristo, bueno, pues va a tener boga, vas a tener muchas cosas, pero esto son condiciones espirituales que Dios gradualmente y de forma progresiva te va a entregar. Pero no significa que cuando tú llegues a los pies de Cristo ya te ganaste la gallina de los huevos de oro, porque no es así. Entonces, podemos ver claramente que aquí, pues el pueblo de Dios puede depender por completo del Señor, porque Dios va a cumplir su palabra y a su vez ellos se van a convertir en una fuente de generosidad para otros, reflejando así el amor de Dios, ¿verdad?, en sus propias vidas y también para otros. Y donde se manifiesta la obra de justicia del Señor, bueno, pues ahí es donde también abundan todas las bendiciones del mismo Dios. El Proverbio 19, verso 17, mis queridos hermanos, dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aquí la Escritura está diciendo, bueno, si tú le das algo a una persona necesitada, ¿verdad?, tú le estás prestando en algún sentido a Dios y esto le agrada a Dios mismo. Y entonces esto significa que se te traerá bendiciones para ti, pero tampoco está diciendo la Escritura que vas a ser remunerado en lo material. No, serás remunerado en obras de justicia,
en dones para que tú crezcas espiritualmente. Amén. Ahora, para el verso número 11, dice ahí la escritura, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Aquí el apóstol Pablo podría estar diciendo también, tenemos que ser agradecidos por ofrendar y sin esperar recompensa, ¿verdad? Esto significa, ¿verdad?, que la mano de Dios siempre debe de estar abierta y nunca cerrada para las personas que se gozan en dar algo de sus propios recursos para aquellos que están empobrecidos, como el caso de los mismos macedonios. Los macedonios no tenían muchos recursos, es más, estaban en una condición de hambre y de muchos apuros económicos, pero sin embargo en el capítulo número 8, verso 2, vemos cómo es que ellos daban con sus fuerzas y aún más allá de sus propias fuerzas. Esto lo hemos dicho en repetidos estudios y en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza a los macedonios como un ejemplo para los corintios, pero también estando en Macedonia, utilizaba a los corintios como ejemplo, ¿sí?, para los macedonios. Entonces había una mutua retroalimentación de conocimiento, pero también demostrar cómo es que los dos pueblos o las dos iglesias, tanto en Corinto como en Macedonia, bueno, se veían completamente ofrendadoras, dadoras, porque sabían que el Señor iba a multiplicar, ¿sí?, sus vidas, y no precisamente en lo material, sino sabían ellos que las promesas de Dios espiritualmente estaban prestas para ser entregadas por el Señor, por la actitud y la conducta que ellos pudieran tener hacia los necesitados, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que en el verso número 11, cuando dice, para que estéis enriquecidos en todo, alude a Dios como el agente que enriquece a los corintios. Alguien que está siempre proveyendo de forma constante para sus necesidades y que sin darse cuenta los mismos corintios eran provistos para alimento, para el sustento de buena salud, para el sustento de un techo, para que en lo espiritual ellos pudieran ser cabales y sobre todo tuvieran sabiduría y puedan traer a los pies de Cristo a otras personas, para que ellos pudieran ser enseñados, capacitados y ellos mismos pudieran capacitar a otros. Entonces podemos ver que ellos, como unos dadores alegres, ¿quiénes? Los corintios, ¿verdad?, serían bendecidos en distintos momentos y de varias formas y en todos los sentidos, ya sea en lo material, ¿verdad?, ya sea en lo económico, ya sea espiritualmente, ya sea también en lo intelectual, ¿sí?, en lo social, en lo temporal, en lo eterno, en lo familiar, en muchas áreas que a veces creemos que las cosas las tenemos solamente porque las merecemos y desgraciadamente hemos perdido la capacidad de asombro, pero pudiéramos ver que el agua corriente que llega a tu casa, bueno, es una bendición de Dios. Todo lo que puedes comprar, lo puedes comprar con un dinero, un sustento que tú tienes de tu trabajo. Y ese trabajo lo tienes porque Dios te ha dado la capacidad de tener una preparación y también te ha dado la inteligencia para poder desarrollar este mismo trabajo. Pero ese trabajo tú no lo podrías desarrollar si no tienes buena salud. Y entonces podemos ver que a lo largo del tiempo y de los años Dios nos bendice con muchas cosas, pero cuando hemos perdido la capacidad de asombro, creemos que todo lo tenemos y lo hemos obtenido por nosotros mismos, y no es así. Sencillamente es porque Dios mismo nos ha bendecido a lo largo del tiempo y de los años y que constantemente nos está proveyendo en medio de cualquier necesidad o de apuro económico. Así que por ello es que el apóstol Pablo estaba arguyendo aquí en que los creyentes deben de ser siempre agradecidos en todo, porque primero Él es el proveedor de todo cuanto tenemos, ¿verdad? Y Él mismo nos está mostrando, ¿quién? Dios, que lo que obtenemos no lo hemos obtenido porque nosotros lo merezcamos, sino que solamente porque Él mismo lo quiere proveer a nosotros por su infinita gracia y misericordia. Así que nadie pudiera pensar que Dios hace a las personas ricas materialmente solo porque son cristianos o porque son creyentes. Lo que puede suceder, y más frecuente sucede, es que pasa lo contrario, que muchos creyentes
empiezan a entrar en un apuro económico, ¿verdad? Mostrando que verdaderamente tienen que aprender a depender de Dios, pero esto tampoco es regla. Entonces el concepto de ser rico no significa que Dios nos favorece con bienes materiales como para satisfacer todos nuestros deseos egoístas, pecaminosos, vanos y que pues son superficiales. No, Dios nos va a bendecir en lo espiritual, en cosas que Él considera que necesitamos y no precisamente lo que nosotros, vuelvo a repetir, egoístamente queremos de forma caprichosa. Ahora, el texto griego, mis queridos hermanos, cuando dice la escritura aquí en el verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, está en tiempo presente, indicando que Dios de forma continua está enriqueciendo a los corintios. Y hay que aceptar que Dios enriquece, y vuelvo a repetir, de forma espiritual a todos aquellos que están siempre ceñidos a su voluntad, ceñidos a su obediencia, a su palabra y sobre todo que son guiados a través del Espíritu de Dios. Y esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba haciendo muy generosos a estos corintios. ¿Para qué? Para que al momento de que sean exageradamente desprendidos, cuando ellos tuvieran oportunidad de dar sus recursos, pues ellos mismos se sientan con la satisfacción de decir, creo que estoy obrando bien y estoy haciendo la voluntad de Dios. En todo caso, ellos serían un canal, ¿verdad?, de bendición a través del cual Dios estaba alcanzando a personas con necesidad. Y lógicamente, si los de Jerusalén, si alguno estaba trastabillando, si alguno tenía dudas de Dios, si alguno tenía dudas de los hermanos lejanos que no conocían y que sin embargo les podían a lo mejor ayudar, la certeza de saber que el amor de Dios estaba actuando en ellos y que iban a ser vertidas las bendiciones de Dios sobre ellos mismos, sobre los de Jerusalén, era porque la acción de los mismos corintios estaba dando fruto, porque ellos mismos estaban siendo los receptores de estas bendiciones de parte del Señor, cuando los mismos corintios, los macedonios, los de Asia y toda la gente que estaba involucrada en las iglesias estaban enviando su ofrenda directamente a los de Jerusalén. Por ello es que la segunda parte, y leo completo el verso número 11, dice así: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, ¿sí?, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, Pablo aquí está diciendo que Dios trajo a través de los misioneros. ¿Quiénes son los misioneros? Pablo y su equipo, ¿verdad? El evangelio a los corintios, por el cual ellos deberían de ser creyentes agradecidos, pero no solamente en palabra, sino también en obras. Entonces ese es un desafío para todos aquellos que han recibido el evangelio, y tú y yo somos parte de esto, que a través de haber recibido el evangelio, a través de ser sido justificados, santificados, perdonados de nuestros pecados, conocer el misterio de la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, eso nos hace unos fieles creyentes y hemos entendido el significado de esto que ha hecho mi Señor Jesús por nosotros, y que por su amor, por el amor a Dios, se entregó en sacrificio vivo, ¿verdad?, por amor de nosotros, para que alcanzáramos salvación. Y cuando entendemos todo ello, pues entonces la obra de misericordia que nosotros tenemos que hacer debe de ser palpable para cuando las personas tengan necesidad. O sea que pudiéramos decir, ¿verdad?, con todo esto, que mi Señor Jesucristo envió a Corinto a los misioneros para que exaltaran a Dios a través de su ministerio, y que los mismos corintios pudieran ser enriquecidos a través de su ofrenda que estaban dando en cuestiones espirituales para sus propias vidas. O sea que también el mismo Dios inspiró a Pablo, ¿verdad?, para que hablara y escribiera acerca de la colecta para los santos de Jerusalén golpeados por la pobreza. Y el resultado sería que los mismos receptores de estos dones, los corintios, ¿verdad?, expresaran su agradecimiento a Dios.
y los que ofrendaron en todas las iglesias se gozaran y alegraran, ¿verdad?, de que el Señor les está dando esa oportunidad de poder ofrendar, y esto glorificaría el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, un último comentario, mis hermanos, de en estos dos versos que hay tremendas cosas. Podemos ver que solo 2 veces a lo largo de toda la existencia del cristianismo, a lo largo de toda la existencia de la humanidad, solamente 2 veces encontramos una época en donde no hubo pobres entre el pueblo de Dios. ¿Cuáles son estas 2 ocasiones? Bueno, la primera ocasión es en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas viajaron a través del desierto desde Egipto hasta Canaán. Todos ellos tuvieron suficiente comida, tuvieron suficiente ropa, la suela de sus zapatos no se gastaba, ¿verdad? Y tenían todo de sus necesidades básicas para su vida. O sea que Dios estaba proveyendo constantemente para las necesidades diarias de su pueblo. Y el campamento de Israel, bueno, pues dentro de este mismo campamento, pues no había ni ricos ni pobres, o sea que todos eran iguales. Y esta es una grande bendición. Imagínate que hubiera un mundo así. Sería maravilloso, ¿verdad? Que todos tuviéramos una misma hegemonía en cuanto a las posesiones y fuera un mundo feliz, ¿verdad? Pero sabemos que a veces las condiciones de vida, el egoísmo, el pecado y todo lo que vivimos es muy difícil. Así que por eso es que la primera ocasión fue en este tiempo. La segunda ocasión donde nadie necesitaba nada, pues fue en los primeros años de la iglesia primitiva o de la primera iglesia allá en Jerusalén, donde muchos ricos vendían sus posesiones y sus propiedades y las presentaban como producto de venta para los apóstoles, ¿verdad?, para que fueran distribuidos entre los pobres. Y esto es maravilloso porque en ese tiempo el amor permeaba en todos los creyentes. Y esto hacía que todos fueran y anduvieran en igualdad. Y esto también es maravilloso, ¿verdad? En donde todo el pueblo de Dios andaba en una posición de que todos estarían iguales en cuanto a su condición económica y todo el mundo se prestaba y se daba y se regalaba. Lucas, ¿verdad?, en el libro de los Hechos escribe una sorprendente afirmación donde no había personas necesitadas. En el capítulo 4, versos 34 y 35, Hechos, capítulo 4, versos 34 y 35, dice así, y está hablando de que ya muchos hermanos eran cristianos, ya había una multitud de creyentes y estos constantemente estaban buscando cómo ayudar a otros con necesidad, ¿verdad? Y dice el capítulo 4, verso 34-35, así que no había entre ellos ningún necesitado, o sea, todos estaban en igual condición. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Miren qué ejemplo de amor, cómo es que el Señor estaba obrando en las vidas de todos los creyentes. Y a pesar de esto, ¿verdad?, aquellos que tuvieran necesidad y que no conocían de Jesucristo, esto haría que en su propio corazón tuvieran la necesidad de buscar a Dios, arrepentirse de su corazón, y esto podría ser lo que detonaría para que muchas personas en ese entonces pudieran llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pudiéramos concluir nuestro estudio diciendo aquí que en los primeros años de la iglesia el amor de los unos por los otros era tan grande que eliminó completamente la pobreza, eliminó el hambre, eliminó la falta de economía, eliminó la falta de casa, eliminó la falta de sustento, porque había un amor entre las familias que esto permeaba dentro de todos, que cualquier necesidad o apuro que pudiera tener alguno era mitigado
a través de todas las familias y todas las personas que estaban involucradas y conociendo a la persona de Jesucristo. Y este es un claro ejemplo de cómo el amor de Dios cubre, sostiene, provee a aquellos que ama y escoge para su gloria eterna. Que este sea un buen ejemplo para nosotros, pero no solamente el buen ejemplo, sino también pueda ser un desafío para todo creyente. Que cuando nosotros escuchamos de alguien que tiene necesidad, que anda en un apuro, o que tiene alguna enfermedad, o que hay alguna circunstancia de emergencia, que podamos todos nosotros como iglesia estar apoyando, cuidando, resguardando, cubriendo en oración, proveyendo a lo mejor en lo material, sustento económico, ¿verdad? Para aquellos hermanos que tienen alguna necesidad y que a veces pudiéramos estar o tú o yo en tal caso. Que Dios guarde nuestras vidas, que Dios nos siga alimentando de su palabra y que permita que podamos entender y sobre todo seguir este buen ejemplo de lo que el apóstol Pablo le está mostrando directamente a los hombres y mujeres de Corinto, fieles creyentes al Señor. Que Dios nos bendiga, mis queridos y amados hermanos y iglesia Jeruel. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que tú nos das, Padre, que nos ayudas a entender cómo es que nosotros debemos de ser agradecidos contigo. Que no debe de ser solamente de palabra, sino que también nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras acciones deben demostrar ese amor que tú tienes para con nosotros y que nosotros lo debemos demostrar a otros. Rogamos para que tú nos guardes, que tú nos ayudes a poder ser precisos en todo comentario que podamos hacer a través de estos videos. Que tú guardes nuestras vidas, que tú guardes a nuestra iglesia y que nos permitas ser esos dadores alegres para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia Jeruel.